Siempre pensé que la familia era como la raíz del mezquite, cuanto más profunda, más firme. Pero descubrí que hay raíces que se pudren por dentro y cuando uno menos lo espera, el árbol entero se viene abajo. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, las manos curtidas y un corazón que ya aprendió a doler bajito, sin hacer ruido. Quedé viuda hace 3 años, cuando mi Toño estampó la camioneta en una curva de la sierra de Oaxaca, regresando de la feria ganadera en Ejutla. Dijeron que se quedó dormido al volante. Yo sé que no. Toño era hombre de dormir poco y rezar mucho, pero nadie quiso escucharme. Después de que se fue, la vida se volvió algo turbia, como agua de río después de la tormenta. Los hijos se casaron, se mudaron a la ciudad, se olvidaron de que yo existía. La mayor, Lucía, me llamaba una vez al mes, siempre apurada, siempre como una excusa lista. El más chico, Betito, se esfumó como el humo. Dicen que anda en Monterrey, trabajando en un rastro de carne. No lo sé, hace más de un año que no tengo noticias suyas, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando la familia de Toño, sus hermanos, los sobrinos, la cuñada Socorro que siempre me vio de reojo, decidió que yo no merecía quedarme con el rancho. Dijeron que era patrimonio de la familia, que yo no sabía manejar nada sola, que sería mejor vender y repartir el dinero. ¿Mejor para quién?, pregunté yo. Nadie respondió. Hubo reuniones, hubo papeles firmados en la cabecera municipal, hubo un abogado hablando cosas que yo no entendía bien. Al final, me quitaron todo. La casa donde crié a mis hijos, el corral que Toño levantó con sus propias manos, la huerta de mangos que daba fruta dulce cada año. Todo. Me dieron una miseria de dinero y dijeron que era lo justo. Justo para ellos que ni una gota de sudor dejaron en esa tierra. Me quedé viviendo unos meses en casa de mi hermana Concha allá en Guajuapan. Fue buena conmigo al principio, pero pronto vi que yo era un estorbo. Su marido renegaba entre dientes, los hijos me miraban con lástima, y Concha empezó a hablar de buscarme algo, como si yo fuera un perro callejero buscando techo. Fue entonces cuando me acordé de la parcela. Un primo lejano de mi padre, don Gerardo, había muerto hacía unos 10 años, y dejó un pedazo de tierra allá por los rumbos de la Huasteca Potosina, casi colindando con Veracruz. Nadie la quiso. Era lejos, era pequeña, estaba olvidada. Mi padre ni siquiera llegó a ir a verla. Cuando él murió, el papel pasó a mis manos, pero nunca le hice caso. Tenía el rancho, tenía a Toño, tenía vida. Ahora no tenía nada. Saqué la escritura vieja de una caja de galletas, pedí un aventón en un camión que iba para Ciudad Valles y me bajé en un camino de terracería donde ni letrero había. El chofer me miró con duda. ¿Estás segura de que es aquí, jefa? ¿Segura? Mentí. Él se fue levantando una polvareda roja y yo me quedé ahí parada, sosteniendo una bolsa de mandado con 3 mudas de ropa, una cobija delgada y la escritura amarillenta. El sol me martillaba la cabeza, el viento olía a pasto seco y a soledad, y el silencio era tan pesado que parecía tener cuerpo. Caminé casi 1 hora hasta encontrar el portón. Estaba chueco, amarrado con alambre viejo y madera podrida. Lo empujé con fuerza y rechinó como un animal herido. Del otro lado, lo que vi me quitó el aliento, pero no por la belleza, de pura tristeza. La parcela era un cuerpo abandonado. La casa de adobe se mantenía en pie por pura terquedad, con el techo hundido en 2 partes y las paredes agrietadas como piel reseca. El cobertizo se había vencido de un lado, y la maleza se había adueñado de todo, del patio, de la cerca caída, de lo que debió ser una hortaliza. Había un viejo mezquite muerto en medio del solar, con las ramas retorcidas, apuntando al cielo como manos pidiendo auxilio. Y estaba el pozo, redondo, cubierto por tablas viejas y enredaderas, como si alguien tuviese intentado esconderlo de la vista. Me quedé ahí parada con la mano todavía en el portón, sintiendo un nudo apretándome el pecho. Aquello no era un comienzo, era un final disfrazado de oportunidad.
Pero cuando miré hacia atrás, al camino por el que había venido, no vi nada que me llamara de vuelta, ni casa, ni familia, ni promesa. Así que entré. Porque a veces uno no elige el mejor lugar, elige el único que todavía lo acepta. La primera noche fue de las más largas de mi vida. Limpié un rincón de la casa con las manos. Quité telarañas, ramas secas, pedazos de teja rota. Extendí la cobija en el suelo de tierra apisonada y me senté recargada en la pared, escuchando cómo llegaba la noche. ¿Y qué noche? El silencio aquí no era igual al del rancho. Allá el silencio venía con grillos, con el viento en los árboles, con el ganado rumiando a lo lejos. Aquí el silencio era distinto, era denso. Parecía que me estaba poniendo atención. La madera de la casa crujía a destiempo. El viento golpeaba la puerta, pero cuando yo miraba, todo afuera estaba quieto. Oí un rastrojeo en el monte, demasiado cerca, pero no vi ningún animal. Y había un olor extraño en el aire, no a podrido, no a humedad. Era un olor a cosa antigua, guardada, como un baúl cerrado por años. No dormí, me quedé ahí sentada, abrazada a mis rodillas, llorando bajito. Lloraba por Toño, por los hijos que me olvidaron, por la vida que perdí. Lloraba también por mí misma, por haber llegado hasta ahí, sola, vieja, sin tener a dónde ir. Cuando el llanto pasó, solo quedó el cansancio y una certeza fría que dolió más que todo. Nadie vendría a buscarme. Fue esa certeza la que me hizo levantarme cuando aclaró el día. Porque si nadie iba a venir, entonces o me levantaba sola, o me moría ahí mismo, olvidada como don Gerardo. Y yo todavía no estaba lista para morir. El pozo. Lo primero que aprendí en esa parcela es que un nuevo comienzo no es bonito. Es sucio, doloroso y lento como un caracol subiendo por la pared. Empecé con lo que podía hacer con las manos vacías. Barrí el piso de la casa con una rama que encontré tirada en un rincón. Quité la maleza que se trepaba por la ventana. Junté piedras para atrancar la puerta que no cerraba bien. Cada gesto era pequeño, pero pesaba como si cargara el mundo entero en la espalda. Al segundo día, el hambre apretó. Había traído solo un puñado de galletas y un poco de ate de guayaba que Concha me dio, más para limpiar su conciencia que por bondad. Comí despacio, masticando cada pedazo como si fuera el último. Y tal vez lo era. Necesitaba agua. La más cercana estaba a casi 2 kilómetros de ahí, en un arroyo que la gente del pueblo usaba. Pero antes de salir caminando, me acordé del pozo. Fui hacia él con el corazón apretado. Las tablas que cubrían la boca estaban hinchadas por lluvias antiguas y enredadas con matorrales. Jalé, forcé, y cuando una de ellas cedió, el olor que subió fue a tierra mojada, a fondo olvidado, a cosa que no veía el sol hacía tiempo. Agarré una piedra y la aventé allá adentro, solo para saber si de verdad tenía agua. El ruido llegó rápido, muy rápido. Una piedra golpeando el agua no tarda tanto. Se me heló la sangre. Aventé otra piedra, poniendo atención. El sonido llegó en el mismo tiempo, demasiado rápido, como si el agua estuviera más cerca de lo que debería. Amarré una cubeta vieja a un pedazo de reata que hallé en el cobertizo y la bajé despacio. Cuando la saqué de vuelta, la cubeta venía llena. El agua era oscura, turbia, con sabor a fierro y a fondo de río. Pero era agua. La herví en un botecito sobre una fogata improvisada y bebí. Estaba caliente, con mal sabor, pero me mojó la garganta. Esa noche dormí un poco mejor, no mucho, pero lo suficiente para soñar. Soñé con Toño. Estaba sentado a la orilla del pozo, de espaldas a mí, mirando hacia adentro. No decía nada, solo se quedaba ahí, quieto, como si estuviera esperando algo. Intenté llamarlo, pero la voz no me salía. Cuando desperté, tenía el corazón acelerado y la boca seca. Me levanté todavía a oscuras y fui al pozo de nuevo. No sé por qué,
Solo fui. La luna estaba llena, alumbrando todo con esa luz fría y extraña. Me acerqué al borde y miré hacia abajo. No se veía nada, solo la oscuridad profunda, como una boca abierta esperando tragar cualquier cosa que cayera. Fue ahí cuando lo oí. Un sonido de agua moviéndose, leve, como si alguien hubiera tocado la superficie allá abajo con la mano. Di un paso atrás, con el corazón en la garganta. Me quedé ahí parada, sin respirar, esperando oírlo de nuevo. Pero el silencio volvió, pesado, atento. Regresé a la casa casi corriendo. Trabé la puerta con piedras y madera y me quedé sentada hasta que salió el sol. Cuando aclaró, me sentí idiota. Un pozo es un pozo. El agua se mueve con el viento, con algún bicho, con cualquier cosa. No era nada del otro mundo. Pero la sensación de que algo me había mirado desde adentro de ese agujero no se me quitaba de la cabeza. Los días fueron pasando y el cuerpo se fue acostumbrando al trabajo rudo. Las manos se me llenaron de grietas finas, la piel de las palmas se puso áspera como lija y la espalda me dolía de una forma que ni los masajes aliviaban. Pero yo seguía, porque parar significaba pensar, y pensar dolía más que cualquier herida. Limpié el patio, arreglé la cerca en un tramo pequeño, remendé el techo con paja y un pedazo de lona que encontré tirada. Con cada cosa que hacía, la parcela parecía respirar un poco mejor, como si estuviera esperando a alguien que la cuidara de nuevo. Y fue al quinto día cuando pasó algo extraño. Estaba escarbando cerca de la pared de la casa, intentando hallar por dónde pasaba una tubería vieja, cuando el azadón golpeó algo duro. Cavé un poco más y encontré un cuaderno, envuelto en un pedazo de lona negra, bien protegido. Me senté ahí mismo, en el suelo, y lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero la letra era firme, hecha con tinta negra, letra de hombre acostumbrado a escribir despacio. Eran anotaciones sobre la siembra, el clima, la luna. Cosas simples del diario de quien trabaja la tierra, pero en medio de eso había frases sueltas, frases que parecían recados. La tierra cansada no responde a las prisas. Quien siembra solo cosecha el doble, si tiene paciencia. El pozo sabe cuándo la persona se va a quedar. Esta última me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Volví a la primera página. En la esquina, con letra chiquita, decía: Gerardo Mendoza Silva, 1987, Don Gerardo, el antiguo dueño. Hojeé el cuaderno entero leyendo despacio, tratando de entender. Al final, casi en la última página, había una frase que parecía escrita a la carrera, con la letra media chueca. Si estás leyendo esto, es porque te quedaste. Y si te quedaste, ya sabes, hay cosas aquí que no se explican, solo se aceptan. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el pozo, allá en medio del solar. El agua había subido. Estaba segura. El primer día, cuando aventé la piedra, tardó más. Ahora, el agua estaba más cerca, mucho más cerca, y yo no había visto ni una gota de lluvia. Esa noche me senté en el umbral de la puerta con el cuaderno en el regazo. El viento soplaba tibio, trayendo olor a tierra seca y a monte. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que recordaba haber visto en mi vida, y el silencio, como siempre, era pesado. Abrí el cuaderno de nuevo y fui leyendo las notas de don Gerardo. Hablaba de la sequía, de las malas cosechas, de la soledad. Hablaba también de cosas que no tenían sentido, de plantas que brotaban donde no debían, de agua que subía sin lluvia, de noches en las que juraba haber oído una voz llamándolo desde el fondo del pozo. No sé qué hay aquí, escribió en una página manchada de barro, pero sé que este lugar está vivo y que él elige quién se queda. Cerré el cuaderno y miré al pozo otra vez. La luna pegaba en el borde de piedra, y por un instante tuve la impresión de ver algo brillando allá abajo. No era un reflejo, era otra cosa,
algo que pulsaba despacio, como un corazón latiendo en el fondo de la tierra. Me levanté, fui hasta allá y me quedé mirando. El agua estaba quieta, lisa como un espejo, y cuando me vi reflejada en ella, un escalofrío me subió por la espalda, porque la mujer que me devolvía la mirada no parecía ser yo, parecía alguien más vieja, más cansada, más sola. Retrocedí despacio, con el corazón a mil, y regresé a la casa. Cerré la puerta, encendí una vela y me quedé ahí, temblando hasta que el sueño vino por mí. Cuando desperté, el sol ya estaba alto, y en la orilla del pozo, donde yo había pisado la noche anterior, la tierra estaba mojada, como si alguien hubiera salido del agua y caminado hasta la casa, la tierra que responde. Pasé todo el día intentando convencerme de que lo había imaginado todo. Las huellas mojadas se borran rápido con el sol. Los pozos se llenan con el manto freático. Los reflejos en el agua engañan. Yo estaba cansada, con hambre, durmiendo mal. Era eso, solo eso. Pero la tierra mojada seguía ahí. Incluso después de que el sol quemara el suelo entero, ese pedazo entre el pozo y la casa permanecía húmedo. Como si el agua hubiera venido desde adentro, no de arriba. Me mantuve lejos del pozo todo el día. Trabajé al otro lado del solar, arrancando hierba, apilando madera vieja, tratando de no mirar atrás, pero sentía el pozo ahí, quieto, esperando. Cuando el sol empezó a caer, el hambre me apretó fuerte. No había comido nada desde la mañana, solo agua caliente del pozo, que hervía y bebía sin mirar bien, por miedo a ver lo que pudiera haber dentro. Necesitaba ir al pueblo, conseguir comida, hablar con gente, regresar al mundo de los vivos. Pero cuando miré hacia el camino, a los 2 kilómetros de terracería vacía hasta la villa, las piernas no me obedecieron. Era como si algo invisible me hubiera amarrado ahí, no con fuerza, sino con voluntad, como si la parcela necesitara que me quedara. Volví al cuaderno. Me senté debajo del viejo mezquite, donde todavía había una sombra rala, y fui leyendo despacio. Don Gerardo escribía casi a diario. Hablaba del tiempo, de la milpa, de los animales que aparecían, pero también hablaba de otra cosa, de señales. Hoy sembré yuca en la esquina norte. No era el tiempo, pero la tierra me lo pidió. Mañana veré si brotó. Al día siguiente, anotó, brotó, todo, como si hubiera llovido la noche entera, pero no llovió. Más adelante, el pozo subió de nuevo. Ya casi llega al borde. No entiendo. Van 3 meses sin lluvia. Y después, con la letra temblorosa, descubrí algo. Cuando me quedo cerca, el agua sube. Cuando me voy, baja. Es como si el pozo supiera que estoy aquí. Cerré el cuaderno y miré al pozo. El sol estaba bajo, pintando todo de naranja y rojo. Y allá, en la orilla del agua, vi algo que me hizo levantarme de un brinco, un brote verde, pequeño, fresco, creciendo entre las piedras. Fui hasta allá con el corazón latiendo fuerte. Me arrodillé y toqué la plantita con la punta de los dedos. Era real, viva, brotando en un lugar donde no había tierra buena, donde no debía haber nada. Miré a mi alrededor, y entonces vi otros, 3, 4, 5 brotes pequeños, todos alrededor del pozo, todos verdes, todos frescos, como si hubieran nacido en ese mismo instante. No había sembrado nada, no había movido esa tierra, y aún así, ahí estaban, creciendo. «¿Qué es lo que quieres de mí?», le pregunté al silencio, con la voz saliéndome ronca. El viento sopló tibio, trayendo olor a tierra mojada. Y por un instante, solo un instante, tuve la sensación de que la parcela entera me había escuchado. Esa noche dormí con el cuaderno debajo de mi almohada improvisada. Soñé de nuevo con Toño. Esta vez estaba de frente a mí, pero su rostro estaba borroso, como si lo estuviera viendo a través de un vidrio sucio. Abría la boca, intentaba hablar, pero no salía ningún sonido.
Solo señalaba hacia el pozo. Desperté como el canto del gallo a lo lejos, el cuerpo molido. Me levanté, fui hasta la puerta y me detuve. La tierra alrededor de la casa se veía distinta. Donde antes no había más que suelo seco y polvo, ahora había verde. Pequeños brotes de zacate, naciendo en círculo alrededor de la casa, como si alguien os hubiera plantado durante la noche. Pero no era siembra, era un parto. La tierra estaba pariendo vida ella sola. Sentí las piernas de trapo. Me senté en el escalón de la entrada y me quedé mirando, sin entender nada. Tenía miedo, sí, pero también sentía otra cosa, algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Pasé la mañana observando. Los brotos seguían ahí, creciendo despacio, pero creciendo. El agua del pozo seguía alta, casi desbordándose, y la tierra donde yo pisaba, donde trabajaba, parecía despierta, viva. Fue cuando recordé algo que decía mi abuela allá cuando era niña. Decía que hay tierras que son benditas, que la tierra bendita no le sirve a cualquiera. Ella escoge. Y cuando escoge, devuelve al doble lo que uno siembra. ¿Será que era eso? ¿Don Gerardo había sido el elegido? ¿Y ahora yo? Saqué un grano de maíz que me había sobrado en el fondo del morral, una mazorca seca que me traje sin saber por qué, y fui hasta un rinconcito cerca de la casa. Escarbé con las manos, enterré la semilla y la cubrí. No recé, no pedí nada, solo lo hice. Al día siguiente, cuando desperté, el maíz ya había brotado. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar rápido. Demasiado rápido. Todo lo que sembraba, pegaba, todo lo que arreglaba, duraba. La cerca que levanté se quedó firme, aunque estuviera hecha de leña vieja. La pared de la casa que remendé con barro dejó de agrietarse, y el agua del pozo, el agua subía cada vez que Eu me acercaba. Lo probé de nuevo solo para estar segura. Me alejé todo el día. El agua bajó una cuarta. Volví al patio y subió otra vez. No tenía explicación, no tenía sentido, pero pasaba. Empecé a sembrar más. Frijol, calabaza, chile. Improvisaba hortalizas con piedra y lodo, y todo crecía. No era un milagro escandaloso, no. Era algo discreto, constante, como si la tierra hubiera despertado de un sueño largo y ahora respondiera al menor roce. Pero junto con la vida volviendo, venía también la extrañeza. De noche oía pasos alrededor de la casa, leves, arrastrados, como de alguien caminando descalzo en la tierra. Miraba por la rendija de la ventana y no veía nada, solo sombra y silencio. Una vez desperté con la sensación de que alguien estaba parado afuera de la puerta. Me quedé ahí, quietecita, sin respirar, escuchando, y lo oí. Un suspiro largo, cansado, como de quien ha caminado mucho. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con la voz temblorosa. Silencio. Esperé toda la noche sin dormir. Cuando clareó el día, abrí la puerta despacio. No había nadie, pero en la tierra, justo frente al umbral, había una marca, una huella, grande, de hombre. Y a su lado, creciendo entre los dedos marcados en el suelo, una mata de albahaca. Volví al cuaderno. Busqué algo, cualquier cosa que me ayudara a entender, y lo hallé. Casi al final, en una hoja doblada, don Gerardo había escrito: «La tierra aquí está viva, siempre lo ha estado, pero está presa. El pozo es una puerta, y las puertas se abren para los dos lados. No sé qué hay allá abajo, pero sé que está esperando. Siempre esperó, y seguirá esperando, hasta que alguien responda». Cerré el cuaderno con fuerza y miré hacia el pozo. El agua se estaba desbordando. La visita. Pasé 3 días sin acercarme al pozo. Trabajaba al otro lado del terreno, lejos, siempre de espaldas a él. Pero sentía la presencia. Como cuando alguien te clava la mirada por detrás y lo sabes, aunque no lo veas. El pozo me miraba, esperaba, y el agua, aún de lejos, seguía alta.
Las plantas crecían cada vez más rápido. El maíz ya me llegaba a las rodillas. El frijol trepaba por una vara que yo ni siquiera había amarrado bien. La calabaza extendía sus hojas grandes, verdes, sanas. Era bonito, pero estaba mal. Nada crece así de rápido. Nada. De noche, los ruidos seguían. Pasos alrededor de la casa. Suspiros. A veces un arrastrar lento, como si alguien viniera jalando algo pesado. Yo hacía como que no oía. Me tapaba la cabeza con el cobertor y rezaba bajito. Un Padre Nuestro, un Ave María, lo que me venía a la mente. Pero las oraciones salían flacas, sin fuerza, como si las palabras no pudieran atravesar el silencio de aquel lugar. Fue al cuarto día que oí la voz. Era tarde, casi de noche. Estaba remendando la cerca cerca del tejabán cuando la oí, baja, ahogada, viniendo de lejos, llamando mi nombre. Elena. Me quedé helada. El azadón se me cayó de las manos y golpeó la piedra con un ruido seco. Miré a mi alrededor. Nada. Solo el viento moviendo el matorral y el cielo poniéndose morado con la caída del sol. Elena, otra vez, más cerca. Reconocí la voz. Era la de Toñito. El corazón se me disparó. Las piernas se me hicieron de agua. Di un paso atrás, tropezando con una raíz, casi cayéndome. ¡Toñito!, llamé, con la voz saliendo como un hilo fino. Silencio. Después, de nuevo, Elena, ven. La voz venía del pozo. Me quedé ahí, parada, temblando entera. No podía ser. Toñito había muerto hacía 3 años. Yo había visto su cuerpo en el cajón. Le había echado tierra encima. Lo había llorado hasta quedarme sin lágrimas. Él no estaba ahí. No podía estar. Pero la voz, ven, Elena, insistía, baja, cansada, como si llamara desde muy lejos. Empecé a caminar, despacio. Cada paso pesaba como el plomo. Me acerqué al pozo, con las manos temblando y el sudor frío corriéndome por la espalda. El agua estaba quieta, lisa, reflejando el cielo morado y las primeras estrellas. Y allá en el fondo, muy al fondo, vi algo moviéndose, una sombra, oscura, ondulante, como humo debajo del agua. ¿Toñito?, llamé de nuevo, con la voz quebrada. La sombra subió, despacio, viniendo del fondo hacia la superficie. Quería correr, pero las piernas no me obedecían. Me quedé ahí, presa, mirando, y cuando la sombra llegó cerca de la superficie, vi el rostro. Era él, era Toñito, pero no era. El rostro estaba borroso, distorsionado, como un reflejo en vidrio roto. Los ojos eran huecos vacíos. La boca se abría, pero no salía nada, solo aquel llamado bajo, insistente. Ven, ven conmigo. Di un paso atrás, luego otro, y otro. La sombra se quedó ahí, justo debajo de la superficie, esperando. Esperando a que me acercara, esperando a que entrara. Corrí hacia adentro de la casa, cerré la puerta con tranca, empujé la mesa contra ella y me quedé ahí, encogida en un rincón, llorando y temblando. Afuera, el viento empezó a soplar fuerte. La puerta se sacudía, las láminas del techo gemían, y allá a lo lejos, viniendo del pozo, oí de nuevo. ¡Elena!, grité. Grité hasta que se me fue la voz, hasta que me dolió la garganta, hasta que no tuve más fuerzas. Y cuando el silencio volvió, me desplomé en el suelo y lloré hasta quedarme dormida. Desperté con el sol dándome en la cara. La puerta estaba abierta. Me levanté de un brinco con el corazón acelerado. Yo le había puesto la tranca, había empujado la mesa, pero estaba abierta, de par en par, y en el umbral, creciendo entre las tablas viejas, había una mata de romero. Salí despacio, mirando a mi alrededor. El patio estaba quieto. El pozo, ahí en medio, parecía inocente bajo la luz de la mañana, como si nada hubiera pasado, como si lo hubiera soñado todo. Pero no lo había soñado. Yo lo sabía. Fui hasta el pozo,
todavía con las piernas temblorosas. El agua estaba baja otra vez, casi en el fondo, como si se hubiera rendido. Me quedé ahí, mirando, tratando de entender, y fue cuando oí el ruido, un motor, viniendo del camino. Volteé la cabeza y vi la polvareda levantándose allá a lo lejos. Alguien venía. Sentí un alivio tan grande que casi me caigo de rodillas. Gente, gente de verdad. No sombras, ni voces, ni aparecidos. La camioneta vieja se detuvo frente a la cerca y un hombre bajó. Alto, flaco, con sombrero de palma. Vino caminando despacio, mirando el rancho con ese aire de quien ya conoce el lugar. «Buenos días», dijo, quitándose el sombrero. «Buenos días», respondí con la voz todavía trémula. «¿Usted es la nueva habitante?» «Sí, Elena. ¿Y usted?» «Mi nombre es Joaquín. Vivo en el pueblo ahí abajo. Vine solo a echar un ojo, a ver si de verdad había alguien aquí. La gente allá abajo comentaba que se veía humo saliendo del patio». «Sí, soy yo. Estoy viviendo aquí ahora». Él miró el rancho, los brotes verdes, el pozo, y algo cambió en su semblante. Se puso serio, preocupado. «¿Usted conocía a don Gerardo?» «No, era pariente lejano de mi padre, ni llegué a conocerlo». Joaquín asintió despacio, poniéndose el sombrero de nuevo. «Era un buen hombre, pero este lugar...» Hizo una pausa midiendo sus palabras. «Este lugar es pesado, doñita. Siempre lo ha sido». «¿Pesado cómo?» Miró el pozo otra vez. «Don Gerardo vivía aquí solo. Decía que la tierra era buena, que sembraba y cosechaba bien. Pero también decía otras cosas, que oía ruidos de noche, que veía bultos. Que el pozo...» Se detuvo, como si no quisiera seguir. «¿Que el pozo qué?» Insistí. Joaquín me miró a los ojos. «Que el pozo lo llamaba. Todas las noches. Lo llamaba por su nombre. Y un día se metió. La sangre se me congeló en las venas». «¿Se metió?» «Así es. Se bajó allá adentro. La gente del pueblo lo halló 2 días después, tirado en la orilla, empapado y con una calentura muy fuerte. Deliraba. Decía que había visto cosas allá abajo, cosas que no eran de este mundo. Nunca volvió a ser el mismo. Se quedó callado, huraño, y 3 meses después murió. Dicen que fue el corazón, pero yo sé que fue otra cosa. Me quedé sin palabras». Joaquín suspiró y se metió la mano al bolsillo, sacando un papel doblado. «Mire, doñita, yo no sé qué hace usted aquí, pero si yo fuera usted, me largaba. Este rancho no es lugar para que viva la gente. Nunca lo fue». Tomé el papel. Era un recado, con letra temblorosa. «Si alguien viene a vivir aquí otra vez, dígale que se vaya. El pozo no olvida y no perdona». Le devolví el papel con las manos temblando. Yo no tengo a dónde ir». Joaquín me miró con lástima, lástima de la buena. «Pues que Dios se apiade de usted». Se subió a su camioneta y se fue, levantando tierra roja. Me quedé ahí, parada, sosteniendo el miedo con las 2 manos, y cuando miré al pozo, el agua había subido otra vez. El descenso pasé el resto del día sentada en el umbral de la puerta, mirando el pozo. Joaquín se había ido hacía horas, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. El pozo no olvida y no perdona. ¿Qué quería decir eso? ¿Perdonar qué? ¿Olvidar a quién? El sol fue bajando despacio, pintando el cielo de naranja, luego rosa, luego morado, y cuando apareció la primera estrella lo oí de nuevo. Elena, bajito, cansado, viniendo de las entrañas de la tierra. Ya no era la voz de Toñito, era otra, más vieja, ronca, como de alguien que hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. «Elena, baja». Me levanté con las piernas temblando. Fui hasta el pozo. El agua estaba alta de nuevo, casi desbordándose, y en la superficie lisa vi mi reflejo. Pero esta vez no estaba sola. Había otra figura a mi lado, una sombra, sin rostro, sin forma, solo una presencia. «¿Qué es lo que quieres de mí?».
Pregunté con la voz apenas en un susurro. El agua se movió. Ondas pequeñas, circulares, como si algo hubiera tocado la superficie desde abajo, y en medio de esas ondas la vi, una mano, pálida, hinchada, subiendo despacio de la oscuridad. Di un brinco hacia atrás, con el corazón galopando. La mano se quedó ahí, quieta justo debajo de la superficie, con los dedos abiertos, esperando a que yo la tomara. «¡No!», dije sacudiendo la cabeza. «¡No, no, no!». Pero la voz seguía. «Baja, Elena, baja y entiende». Y fue entonces que algo dentro de mí se rompió. No fue valor, no fue fe, fue cansancio, cansancio de tener miedo, cansancio de no entender, cansancio de vivir en esa duda entre lo real y lo imposible. Si el pozo quería que bajara, entonces iba a bajar. Busqué una reata en el tejabán. Hallé una vieja, gruesa, todavía firme. La amarré a una de las vigas que sostenían lo que quedaba del techo. Probé el peso, tiré con fuerza, aguantaba, volví al pozo. La mano se había esfumado, pero el agua seguía alta, esperando. Me amarré el otro extremo de la reata a la cintura, respiré profundo y me subí al brocal. Miré hacia abajo. El fondo era pura oscuridad, profunda, antigua, como mirar por un agujero que atraviesa el mundo entero. «Si no vuelvo», le dije al silencio, «que alguien encuentre este cuaderno y sepa que intenté entender». Y bajé. El agua estaba helada, helada de esa que duele en los huesos. Me entró por los zapatos viejos, me subió por las piernas, me apretó el pecho. Sumergí la cabeza y abrí los ojos. Esperaba ver solo oscuridad, pero no. Había luz, una luz verde, tenue, que venía de abajo, pulsando despacio, como un corazón latiendo. Bajé más. La cuerda me raspaba la cintura, pero seguí. Los pulmones empezaron a arderme. Necesitaba aire, pero seguí. Y entonces lo vi. El fondo del pozo no era fondo, era una abertura. Una grieta en la piedra, lo bastante ancha para que pasara una persona. Y dentro de esa grieta la luz pulsaba más fuerte. Subí a respirar, con los pulmones quemándome. Llené el pecho de aire, me sumergí de nuevo y me jalé hacia adentro de la grieta. Del otro lado había aire, aire de verdad. Salí del agua tosiendo, escupiendo, temblando de frío. Estaba dentro de una cueva, pequeña, húmeda, con las paredes cubiertas de un musgo brillante. Era eso lo que daba la luz verde. Y en medio de la cueva, sentado en una piedra, había un hombre, viejo, muy viejo, la piel arrugada como cáscara de árbol seco, los ojos hundidos, las manos huesudas apoyadas en las rodillas. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. «Viniste», dijo con la voz ronca, pesada. «¿Quién es usted?» Él sonrió. Una sonrisa triste, cansada. «Gerardo Méndez de la Silva». El mundo me dio vueltas. Yo había leído el recado. Joaquín lo había dicho. Don Gerardo había muerto. Hacía 10 años. Eso no es posible. «Muchas cosas no son posibles», dijo él. «Pero pasan de todos modos». Me quedé ahí, goteando agua, temblando, sin saber si estaba viva o muerta, si estaba soñando o volviéndome loca. «¿Qué es este lugar?». Gerardo miró a su alrededor, al musgo brillante, a las piedras húmedas, al agujero en el techo por donde yo había entrado. «Es donde la tierra guarda a los que se quedaron, a los que no se fueron cuando debían, a los que la tierra escogió». «¿Escogió para qué?». Me miró profundo a los ojos. «Para cuidarla, para hacerla vivir de nuevo. Este rancho ya fue bueno, Elena, ya dio fruto, ya dio vida, ya estuvo lleno de gente, pero la gente olvida, la gente abandona, y la tierra se queda sola, igual que tú». Las palabras calaron hondo, doliendo más que el frío. «Yo no abandoné a nadie. A mí fue a la que abandonaron». «Lo sé», dijo él bajito. «Por eso estás aquí, por eso la tierra te llamó. Ella reconoce a los olvidados y les devuelve lo que el mundo les quitó.
¿Devolver qué? Gerardo se levantó despacio, con los huesos crujiéndole. Se acercó a mí y puso su mano helada en mi hombro. Pertenencia, propósito, un lugar que no te echa. Tú siembras, ella brota. Tú te quedas, ella crece. Tú cuidas, ella te alimenta. Pero tiene un precio, Elena. Siempre lo tiene. ¿Qué precio? Señaló hacia el agujero en el techo, hacia el agua oscura allá arriba. No puedes irte, nunca más. Si te vas, la tierra muere otra vez. Y tú mueres con ella. El corazón se me apretó. ¿Y si quiero salir?